Amén, hermano. Buenas noches. ¿Cómo están? Es un gozo estar aquí. Un privilegio estar aquí con ustedes. Doy gracias a Dios por Héctor Ávila. Qué tremenda bendición. Y que Dios siga levantando una generación de jóvenes predicadores con pasión por las almas perdidas, que predican la sana doctrina. ¿Verdad que sí, hermanos? Y que sigan haciendo la obra de Dios. Y cómo me anima, hermanos, y sigamos esforzándonos nosotros para dejar una generación detrás de nosotros. Y bueno, es un privilegio, Pastor Gómez, muchas gracias. Gracias por el privilegio de estar aquí, de poder compartir, de poder también gozar. Y el hermoso espíritu que hay aquí en los hermanos. Gracias por su trabajo, gracias por su esfuerzo, todo de primera clase, todo hermoso. Gracias por la canasta. Gracias porque ha sido un gozo muy grande, ha sido para bendición y fortaleza en mi propia vida. Muchas gracias. Y que Dios les bendiga, hermanos, y les siga usando. Sigamos orando unos por otros, ¿verdad que sí, hermanos? Solamente quiero anunciar, hay un libro que se llama Las personas llamadas bautistas. Fue escrito por el pastor Michael Johnson, pastor de Shasta Baptist Church en Redding, California. Él por más de 20 años fue maestro de historia de los bautistas allí en Golden State Baptist Bible College. Y él escribió un libro en inglés, People Called Baptist. Y él le dije, hermano, ¿por qué no lo traduce? Y lo manda a traducir. Y él lo trató de hacer, pero no estuvo bien hecho. Entonces nosotros tomamos este libro, lo editamos, lo traducimos, personas de nuestra iglesia muy capaces. Y es un libro excelente, hermanos. Las personas llamadas bautistas. En este libro establece fundamentos históricos y doctrinales de por qué los bautistas son iglesias apegadas a las Sagradas Escrituras, que nuestra fe y práctica como iglesia bautista está basada en la palabra de Dios, no en tradiciones eclesiásticas, no en instituciones o denominaciones formadas por hombres. Un tremendo libro para pastores, excelente, jóvenes de colegio bíblico, para laicos, entender por qué somos bautistas, hermanos. Sí. Y hay un trasfondo doctrinal, sí, e histórico. Es un excelente libro que está de venta en la librería. Sí, bueno, por favor, hermanos, pónganse de pie. Abra su Biblia al libro de Jeremías, el capítulo 23. Jeremías, capítulo 23. Semanas orando por esta conferencia. Que Dios bendiga, que Dios use su palabra, orando por mis consiervos. Ha sido de bendición escucharles predicar. Me han sido de mucha bendición. Y uno lucha, uno ora, Señor, ¿qué quieres que se predique? Y tenía varios mensajes luchando. Y hoy en la tarde dije, favor, Señor, guíame. Y tuve que escribir un mensaje nuevo. Pero bueno, Dios me guió a unas verdades que he estado estudiando. Y quiero hablar sobre el tema, ¿qué es caminar con Dios? ¿Qué es caminar con Dios? Note conmigo, por favor, Jeremías, capítulo 23. Dice en el versículo 22. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Y lo han hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras, Padre. Hazme a un lado, quiero ser, como se predicó, una voz. Pido que el Espíritu Santo tome el control, que unjas tu palabra, que tu presencia se pueda manifestar. Oh Dios, levanta generación de siervos tuyos que están en tu secreto. Oh Dios, te lo suplico de todo corazón en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Comenzando con el versículo 1, dice, hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. No voy a leer todo el capítulo por el tiempo, pero en este capítulo, hermanos, el profeta Jeremías reprende a los pastores
los profetas, sacerdotes, reprende a los líderes espirituales del pueblo de una manera contundente. Reprende a los pastores por destruir y dispersar sus ovejas y por no cuidar de ellas. Allí en el versículo 9, él culpa a los profetas y sacerdotes por el pecado que había en el pueblo. Mira lo que dice allí en el versículo 11. No, fíjese el versículo 9, fíjese lo que dijo Jeremías: a causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí, todos mis huesos tiemblan, estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino delante de Jehová y delante de sus santas palabras, porque la tierra está llena de adulterios. A causa de la maldición la tierra está desierta, los pastizales del desierto se secaron, la carrera de ellos fue mala, su valentía no es recta. Por tanto, el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Fíjese qué reprensión. Dice: en mi casa, dijo el Señor, hallé su maldad. En el servicio a su Dios, hermanos. Pero culpa a los profetas y a los sacerdotes por el pecado que había en el pueblo, hermanos. Él en este pasaje denuncia a los falsos profetas de Baal porque hicieron errar al pueblo y desviarse del camino del Señor. Dice allí en el versículo 13, en los profetas de Samaria he visto destinos, profetizaban en nombre de Baal, hicieron errar a mi pueblo de Israel. Él culpa, escucha bien, a los profetas, a los líderes espirituales, porque nadie del pueblo se había convertido y dejado su maldad. Mire el versículo 14. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. ¡Qué represión tan grande Dios hace a los profetas de Israel, a los siervos de Dios! Los culpa de la hipocresía y falsedad del pueblo, hermanos. Dejaron de predicar la palabra de Dios. Versículo 16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, o se alimentan con vanas esperanzas, hablan visiones de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Le dieron falsas esperanzas al pueblo, diciendo: todo está bien, no va a pasar nada. Hermanos, ¿qué sucedió con los líderes de Israel? ¿Qué sucedió con los sacerdotes, los profetas, los siervos de Dios? Nos dice allí en el versículo, fíjese, versículo 18 y 22. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Dice en el versículo 21, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían, yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Estos siervos de Dios dejaron de estar en el secreto de su Dios, dejaron de escuchar la voz de Dios, dejaron de caminar con Dios. Por eso, hermanos, por eso vino tanto pecado. Dejaron de estar en el secreto de su Dios, dejaron de estar en su presencia, profetizaron mentiras, profetizaron de sus propios sueños, aún profetizaron falsa doctrina, y el pueblo se desvió, el pueblo erró, el pueblo se alejó de Dios, el pueblo se llenó de pecado de los falsos profetas. ¿Por qué, hermanos? Porque los siervos de Dios, los líderes del pueblo, dejaron de estar en el secreto de Dios, dejaron de estar en cerca del corazón de Dios, dejaron de caminar con Dios, dejaron su vida de oración, dejaron de pasar tiempo con su Dios. Dijo el Señor, fíjese bien, si los profetas,
los líderes espirituales habrían estado en su secreto y hubieran escuchado su voz, su palabra, dice, habrían hecho al pueblo oír la palabra de Dios y el pueblo se habría convertido de su mal camino. Oh hermano, oh varón, no dejemos de estar en el secreto de nuestro Dios. Dice allí en Jeremías, el capítulo 5, en el versículo 1, dice, recorred las calles de Jerusalén, y mirad ahora e informaos, buscad en sus plazas, y a ver si hayáis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdone. Un varón de Dios puede hacer la diferencia en una iglesia, en una comunidad, en un pueblo, en un país que se para por la verdad de Dios, que predica el evangelio, que camina con su Dios y está en el secreto de su Dios. Puede ser una gran diferencia. Yo digo a los jóvenes de nuestro colegio bíblico, tú y Dios en cualquier ciudad, en cualquier pueblo son una mayoría. Sí, como dice allí en Ezequiel 22, 30 al 31, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Como necesitamos a hombres que se paren en la brecha delante de Dios a favor de su familia, a favor de sus jóvenes, a favor de su ciudad, a favor de su iglesia, a favor de un mundo inconverso. Que nos paremos en el secreto de Dios y hagamos una diferencia estando con Dios, hermano querido. Si hubieran estado en el secreto de Dios, si habrían oído la verdadera palabra de Dios y lo hubieran predicado con el poder de Dios, el pueblo se habría convertido. La palabra de Dios tiene poder. Mira lo que dice ahí adelantito, Jeremías 23, por favor. Note lo que dice allí en el versículo 28. El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera, que tiene que ver la paja con el trigo, dice Jehová. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Hermanos queridos, la palabra de Dios tiene poder si se predica fielmente. Si uno como siervo de Dios estás delante de Dios, escuchando su voz, pasando tiempo meditando en la palabra, pasando tiempo memorizando, pasando tiempo en el secreto de nuestro Dios, derramando tu corazón, derramando lágrimas. Dios mío, lléname. Dios mío, pon tu buena mano sobre mí. Dios mío, úsame para tu gloria, predicando con el poder de Dios. La palabra de Dios quebranta corazones. La palabra de Dios cambia vidas. La palabra de Dios convierte al pecador. Oh, cómo necesitamos, hermanos, siervos de Dios, que estén en el secreto de su Dios. Mira conmigo 1 Corintios 2, por favor. 1 Corintios 2. Muchos están predicando paja, filosofías, palabra de hombre, no predicando palabra de Dios, que alimenta, que edifica, que cambia vidas. Dice 1 Corintios 2, me encanta este pasaje. Dice allí en el versículo 1, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, no fui con paja, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, ya este crucificado, habiendo estado en el secreto de su Dios. Pablo estaba consumido con Jesús.
Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, estando en el secreto, escuchando su voz, su presencia influyendo en tu vida. Dios dándote el corazón de Jesús. Dios quebrantándote. Dios sí purificándote en su presencia. Porque no puedes estar tú delante de su presencia, sino que su santidad influya en ti. Y te quite esos motivos, te quite esos pensamientos sensuales, te quite ese corazón de piedra. Fíjese, 2 Corintios 2, favor. Dice allí en el versículo 17, dijo Jehová: si estos profetas hubieran estado en mi secreto y hubieran oído mi voz, habrían hecho convertir a este pueblo de sus pecados, pero no estuvieron en el secreto de su Dios. Dice 2 Corintios 2, versículo 17, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, paja, sino con sinceridad, como de parte de Dios. De parte de Dios, habiendo estado en el secreto de tu Dios. De parte de tu Dios. Su palabra quemando un fuego en tu corazón, ardiendo. De parte de Dios recibes su palabra. Sí, la leemos, pero muchos la leen como leen un libro de historia. No meditan, no pasan tiempo con Dios delante de Él y su palabra, escuchando su voz, ministrando a ti y estando en su secreto delante de Él. Dice, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Cada siervo de Dios que predica o enseña la palabra de Dios debe tomar en cuenta este versículo y aplicarlo a su vida. De parte de Él, delante de Él, hablamos. No hablamos con mi carisma, hablamos con mi sabiduría, sino en Cristo. Los líderes espirituales, pastores, siervos de Dios, tenemos mucha culpa de la condición de nuestras iglesias y de la condición del cristianismo en este tiempo. Estaba meditando y me conmovió mucho cómo Jeremías se puso al ver la condición de los pastores, de los líderes espirituales del pueblo, como ebrio, quebrantado, entendiendo que porque esos líderes dejaron de estar en la presencia de Dios, en el secreto de Dios, predicando sus sueños, predicando falsas doctrinas, el pueblo de Israel sufrió las consecuencias. Recuerdo escuchando a Dr. Lee Larson y leyendo libros de él. Todo fracaso y éxito depende del liderazgo. Hermanos queridos, hoy en día, ¿cómo nos hace falta que estemos en el secreto de Dios? Tristemente, no caminamos con Dios muchos. No tenemos una vida de oración.
No estamos predicando la palabra de Dios con el poder de Dios. Predicamos filosofías, predicamos mensajes que otros han predicado, que no nacieron en el secreto con Dios y en el estudio arduo de la palabra de Dios, hermanos queridos. ¿Cómo necesitamos ser hombres de la palabra? Hermanos, esa es la razón que está sufriendo. Y créanme, hermanos, que a mí no me gusta ser negativo. Yo soy bien positivo. Pero está sufriendo el movimiento bautista en el mente fundamental porque no estamos como predicadores realmente dando al pueblo de Dios palabra que vino de parte de Dios, palabra que es de nuestro estudio, aplicándolo a sus vidas, dándoles esperanza, dándoles enseñanza bíblica, dándoles principios bíblicos para vivir hoy en día, dando respuestas de lo que estamos viviendo hoy en día, predicando un mensaje vivo, nuevo para hoy, hermanos. Cuando digo nuevo, no estoy diciendo nuevo que diferente, sino dándole a la gente lo que hoy en día la gente necesita escuchar. No estamos en el secreto de nuestro Dios como debemos. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que use bien la palabra de verdad. A Dios hará contigo conforme tú haces con su palabra. No estamos en su secreto. Servimos a Dios en nuestra carne. Juzgamos, criticamos. Nos engañamos a nosotros mismos. Mira la respuesta que tuve. Mira los resultados. Y créeme, yo anhelo resultados. Que Dios obre. Que mucha gente sea salva. Que edifique su iglesia. Nos vivimos criticándonos. Criticando a otros siervos de Dios. ¿Cómo nos hace falta estar en el secreto de Dios? Y así vas a quitar tus ojos de juzgar a otros, porque tus ojos están allí. Hace unos años estaba en una conferencia Baptist Friends con el doctor Clarence Sexton. Estaban dando datos y recuerdo porque me fue muy impactante cómo Dios me habló personalmente a mi vida. Estaban dando datos de cuánta gente en Estados Unidos asiste a una iglesia de diferentes denominaciones. Y en ese tiempo, hace como 5 años que escuché estos datos, en ese tiempo unos 80 millones de norteamericanos asisten los domingos a una iglesia, sea anglicana, católica, metodista, evangélica, sin denominación o bautista, sí, 80 millones. Y dio datos de cuántos porcentajes de católicos y etcétera, etcétera. Y cuando dijo lo siguiente, dijo que de los 80 millones de habitantes que existen en una iglesia, 2.3 millones de habitantes de este país asisten a una iglesia bautista independiente fundamental. Yo pensé, ¿de 80 millones? ¿2 millones? El 3%. Yo dije, Señor, ¿cómo nuestro movimiento por años se ha sentido el más grande y poderoso? Dije, Señor, perdóname por pensar que somos los mejores, los únicos. Y créeme, por convicción soy bautista independiente, fundamental. Por convicción bíblica. Porque he estudiado lo que es ser un bautista y fundamentalista.
Pero cómo, yo recuerdo, hermanos, disculpen lo que voy a decir, pero lo voy a decir. Yo recuerdo un norteamericano, predicador, dijo allá en México, mira lo que nuestro movimiento está haciendo en México. Yo dije, nuestro movimiento, no, es Dios. Es Dios. La mano de Dios. La misericordia de Dios en nuestro pueblo. Él usa a cualquiera, hermano querido. Pero hermanos, esa es la razón que hemos perdido influencia, hemos perdido poder de Dios, porque nosotros ya no estamos en su secreto. Cuando andas en su secreto, no puedes andar con aires de superioridad, con aires de que somos los únicos o los mejores. No puedes, hermano querido, porque si estás delante de Él, no puedes más que tener el corazón de Cristo, manso y humilde de corazón. Nuestra pasión no es la gloria de Dios. No, realmente no. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Si coméis o veis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ganamos almas para su gloria. Cantamos para su gloria. Predicamos para su gloria. Edificamos iglesias para su gloria. Comenzamos obras para su gloria. Enviamos misioneros para que conozcan la grandeza de Dios en todo el mundo. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que Él es el Señor. Pero nuestra pasión no es la gloria de Dios, no. Nuestra pasión es la exaltación de nuestras personas y de nuestros ministerios. Cómo me duele escuchar pastores de iglesias grandes. Si alguien se atreve a llegar a su ciudad a comenzar una iglesia cerca de él, ya es un hereje, es un vil, es un perverso, me quiere robar gente. Este año estamos comenzando 2 iglesias nuevas en nuestra ciudad. De nuestra iglesia hemos comenzado 16 iglesias en San Luis Potosí. Amén. Nada más en nuestra ciudad. Amén. Es que ¿quién se atreve? El año antepasado, un estudiante de colegio bíblico casado con familias que hacíamos de nuestra iglesia, comenzó una iglesia a 7 minutos de nosotros. Y gloria a Dios, esa iglesia está creciendo. Ganando almas. Apoyan ya 15, 20 misioneros. Gloria a Dios. En nuestra iglesia bautizamos a los convertidos porque no tienen bautisterio. Y no los cuento como mis bautizos. Tristemente, nuestra pasión no es la gloria de Dios. Dijo Charles Haddon Spurgeon, la marca de un varón de Dios es su pasión por la gloria de Dios y por las almas perdidas. No somos imitadores de Cristo, somos seguidores de hombres. Tristemente, no hay integridad moral. No lo hay. No la hay. Deja preguntarte, varón de Dios, ¿cómo están tus ojos durante la semana? Tú puedes ver a tu Dios y ver a tu esposa cara a cara y decirle: mis ojos y mi corazón te ha sido fiel. ¿Cuánto tiempo estás pasando viendo videos o películas? No vas al cine, hipócrita, pero ¿cómo las ves en tu casa? Películas que tú sabes que no están bien ver.
Pero como estás en tu casa, entonces no estoy pecando. Qué hipócrita, qué cerrado, qué ignorante eres. ¿Dónde está tu santidad, mi querido hermano? No estamos en el secreto de nuestro Dios. Perdemos horas en los medios de comunicación. No pasamos el tiempo necesario en el estudio de este libro. Una pregunta, varón, ¿cuánto lees la palabra de Dios? ¿Cuánto has memorizado este año? Te pregunto. No hay integridad ministerial. Decimos, haz y no hacemos. Enseñamos, predicamos y nos seguimos nuestros propios principios. Esa es la introducción del mensaje. Discúlpeme, pero no voy a tardar mucho más. Quiero darles 3 observaciones. En primer lugar, los siervos de Dios hemos sido llamados a estar en el secreto de nuestro Dios. Miren Marcos, por favor, capítulo 3. Marcos, capítulo 3. Dice la palabra de Dios allí en Marcos 3, 12 y 13. Disculpe, 13 y 14. Después, hablando de Jesús, subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él en su secreto. Escuchando, sentados a los pies de Cristo como María, escuchando su palabra. Y para enviarlos a predicar. Me encanta estudiar las leyes ceremoniales y cómo he aprendido mucho de la persona de Jesucristo. Y al estar, hermanos, como siervos de Dios, tomemos el ejemplo de los sacerdotes del Antiguo Testamento, que su ministerio era ministrar en la casa de Dios, en la obra de Dios, y cada día estaban delante del pueblo de Dios estaban delante de Dios a favor del pueblo de Dios, haciendo los sacrificios a favor del pueblo de Dios, enseñando al pueblo de Dios a llamarlos a reconciliar sus vidas con Dios. Luego entraban al lugar santo, allí donde estaba el candelabro con aceite de oliva, ese aceite de oliva que cada día, todo el tiempo estaba allí alumbrando esas lámparas, o ese aceite fresco del Espíritu Santo, que cuando estás en el secreto de tu Dios, hermano querido, estás rogando: Señor, úngeme, Señor, lléname de tu Santo Espíritu, necesito tu poder, necesito que tu mano fuerte esté conmigo. Ese aceite fresco allí delante del altar del incienso, donde tomaban fuego del altar y lo llevaban del altar de sacrificio, lo llevaban allí al altar del incienso. Esas oraciones subiendo constantemente a nuestro Dios. Un hombre de oración, un hombre con una vida de oración, en la madrugada, en la noche, tiempos de ayuno, tiempos de oración. ¿Cómo necesitamos estar en el secreto de nuestro Dios? Y luego el sacerdote, una vez al año, entraba al lugar santísimo. Oh, pero bendito Dios, se nos ha abierto un amplio camino nuevo por la sangre de Cristo, para estar delante del 3 veces santo, allí delante de Él, derramando alma, derramando corazón, buscando su rostro, gozando su presencia. Sí, llamamiento es de estar en el secreto de nuestro Dios.
sea en tu lugar. ¿Qué es caminar con Dios? ¿Qué es estar en el secreto de nuestro Dios? El caminar con Dios, queridos hermanos, no solamente para pastores y misioneros y esposos, es para cada cristiano. O como tus hijos necesitan un padre, una madre que están en el secreto de Dios por sus hijos. ¿Qué es caminar con Dios? La semana pasada pasé tiempo escribiendo estas frases, meditando sobre el caminar con Dios. El caminar con Dios es una vida dedicada a conocer a Dios. Porque la determinación y propósito de su vida es estar íntimamente relacionado con Él. Dije, es la determinación y propósito de su vida. Dijo el apóstol, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, no de la frase, para ganar a Cristo, para estar más cerca de Cristo, para estar íntimamente relacionado con Él, para agradarle. ¿Sabes tú que tú debes de dedicarte a estudiar a Cristo? Y dijo Pablo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, no lo que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. Y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Como nos hace falta cristianos y siervos de Dios que están íntimamente relacionados con Él. Y en su vida, en su hablar, en su corazón, en su compasión por las almas perdidas, en cómo ama a su esposa, en cómo trata a su esposo. Es Cristo. Imitadores de Cristo. Porque estás dedicado. Tu determinación y propósito en tu vida es conocerle y estar íntimamente relacionado con Él. Solamente estando en su secreto, hermanos. Caminar con Dios es vivir en íntima comunión con Él. Quiero que aquí abra 1 de Juan, por favor, el capítulo 1, por favor. 1 de Juan 1. Hermanos, caminar con Dios es vivir en íntima comunión con Él. Dijo el apóstol Juan, recordando cuando Jesús caminó las calles de Israel y él aquí hablando de la comunión que él tuvo con su Señor,
Dijo lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y lo que hemos visto y oído os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Si nuestros ojos lo vieron, nuestras manos lo palparon, nuestros oídos nuestros oídos lo oyeron, nuestros ojos lo vieron, nuestras manos palparon, nuestros ojos lo contemplaron. Y aún hoy en día no está físicamente, pero igualmente lo podemos contemplar. Ese Cordero de Dios que no abrió su boca, que como Cordero fue inmolado, lo podemos contemplar en su ternura, en su humildad, en su corazón, en su santidad, en su fidelidad, en su amor. Lo podemos ver con ojos de fe. Lo podemos escuchar estando en su secreto, estando a sus pies, con este libro abierto, con un corazón hacia Él. Es lo que hoy en día creo de todo corazón que va a hacer la diferencia en nuestras familias, en nuestras iglesias. En segundo lugar, el caminar con Dios es tener un corazón inclinado hacia Él. En todo lo buscas, en todo te importa, andas delante de Él, como dijo Jehová a Abraham: anda delante de mí y sé perfecto. Tu corazón siempre reconociéndolo, inclinado a lo que Él quiere y lo que no quiere, a lo que le agrada y no le agrada. El caminar con Dios, en segundo lugar, es vivir cerca de Dios todo el tiempo, cerca de su corazón, cerca de su presencia. El Espíritu Santo obrando en tu corazón. El caminar con Dios es constantemente añorar la presencia de Dios. Yo me pregunto si en nuestras iglesias la presencia de Dios por el Espíritu Santo se aparta, como la mayoría de iglesias y pastores siguieran como si nada. Cuando nos debe de aterrorizar, hermanos, pensar que Dios quite su mano, su presencia, nuestras vidas. Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, como te he mirado en el santuario. Hace años allá en México hubo una sequía de varios años, muy poca lluvia, y fui a un pueblo y la tierra cuarteada. Y yo pensé, esa tierra está añorando una gota de agua. El caminar con Dios es añorar
El caminar con Dios es vivir todo el tiempo consciente de tu necesidad de Dios. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré? Y me presentaré delante de Dios. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Te necesito, Señor. No puedo tomar esta decisión. Tiene que ver con la salud de mi esposa. Esta decisión que tengo que tomar con mis hijos. Señor, te necesito. Señor, tengo que tener tu dirección. Señor, ¿en qué dirección guío tu obra? Porque es su obra. Caminar con Dios es aprender a depender de Dios para todo. Recibir tomado de la mano de Dios. Dependemos de nuestras fuerzas, de nuestros recursos. Dependemos de banco, dependemos de amigos, habilidades, talentos, conocimiento. Oh, pero qué diferente es cuando aprendes a depender únicamente de Él. El caminar con Dios es un caminar con fe. Sí. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es el galardonador de los que le buscan. Es un caminar con fe. El caminar con Dios, hermanos, escuche bien, ya estoy por terminar. Es vivir con un corazón quebrantado delante de Dios. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no los despreciarás tú, oh Dios. Tu corazón se mantiene sensible. Así es, amén. Fácilmente se quebranta. Corazón quebrantado delante de Dios. No se engruesa. No se hace indiferente. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como no tienen pastor. Al tocar puertas, ves las vidas de gente como Él las ve y te quebrantas. Esta semana pasada pasó una señora a nuestra casa que ha pasado en otros tiempos, ancianita, enferma, vive en un área muy pobre, una chocita. Y mi esposa y yo le ayudamos con a veces comida, a veces algo de dinero. Y hace unos años que la conocimos, pasó por la casa, ella ni levantaba la cara. Ni la levantaba, tratabas de hablar con ella y ella ni decía así, mejor se iba. Esa semana pasada tuve el gozo de llegar a mi casa, estaba tocando la puerta y me bajé y la saludé y esta vez fue muy especial. Pero cuando le dije, ¿sabe qué, señora? Dios le ama. Ella empezó a llorar. Y tomé la Biblia y Dios conoce mi corazón con lágrimas. Aquí en Cristo fue algo especial. Amén. Es siempre especial llegar a alguien a Cristo.
Un corazón dócil. Un corazón sensible a la bondad de Dios, a la fidelidad de Dios, a la misericordia de Dios, a la grandeza de Dios. Un corazón quebrantado. El caminar con Dios es caminar humildemente delante de Él. Oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Me gusta como dice en inglés, and walk humbly with thy God. El caminar con Dios es andar delante de Él con un corazón perfecto, irreprensible. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. No puedes, disculpa, caminar con Dios es caminar en santidad. Un corazón perfecto. La necesidad más grande, hermanos, consiervos de nuestra iglesia, o papás de familia de nuestras familias, es que camines con Dios. Y creo esto de corazón. Tu fidelidad a Dios está directamente relacionado con tu constancia en caminar con Él. Tu fidelidad a tu Dios está directamente relacionado con tu caminar con Dios. Termino con esto y vamos a orar. Pero para caminar con Dios, tienes que estar dispuesto a pagar un precio. A ser diferente que otros. No mejor, dije diferente. A no tener los mismos gustos de otros. A no pensar como piensa la corriente. Y a veces Dios permite que pases por quebrantos para pulirte, para purificarte. Oh, hermanos queridos, dice la palabra de Dios, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Oh Padre Celestial, oh Dios, oh Dios, cómo necesitamos estar en tu secreto.